El día lunes habíamos quedado en lo que era en la transformación de la información genética, cómo las bacterias pueden transformar y adquirir genes de resistencia. En esta evolución no hay evolución si no hay cambios. Si las bacterias siempre tuvieran buenas condiciones ambientales, físicas, no tuvieran ataques, entre comillas, del ser humano, ellas no evolucionarían tanto, quedarían más o menos igual, las mutaciones serían bastante básicas, pero no habría tantos cambios porque no lo necesitan. Cuando empieza a ver los desinfectantes, los antimicrobianos, los cambios atmosféricos, alzas de temperatura o bajas temperatura, ellos empiezan a adaptarse. Y en una forma de adquirir o de ceder, digamos, mecanismos de resistencia o de ceder genes, están los procesos de transformación. El primer proceso que nosotros vimos y conocimos de transformación fue la metilación. Para que ellos se metilan, para poder resistir a sus propias nucleases. Y estas nucleases, ¿qué tienen como beneficio? Poder destruir los bacteriófagos, el ADN viral, que las ataca y son también un ataque que ellos reciben constantemente. Por lo tanto, las enzimas de restricción se conocieron en este concepto. Y para nosotros, en tecnología médica, se nos abrió un mundo con la enzima de restricción. Yo me acuerdo estando en la universidad, que muchos años atrás, en los años 80 y tanto, el profesor de bioquímica nos contaba la novedad que había, que era la enzima de restricción. En base a esa super novedad que había, nosotros tuvimos que buscar paper, artículos y hablar de esta enzima de restricción. Entonces, para mí era una novedad y en un seminario. Para ustedes ahora es una realidad. En su laboratorio de biología molecular tienen esta enzima, pueden cortar y después ver fragmentos de ADN para ver si están presentes o ausentes ciertos genes. Entonces, realmente, ¿cómo evoluciona? Esa fue la primera modificación que vimos. La segunda modificación que vamos a ver ahora es la recombinación. ¿Ya? Dentro de la recombinación hay dos tipos de recombinación. La recombinación homóloga o recombinación específica del lugar. La homóloga es lo que terminamos de ver y con esta diapositiva terminamos, donde existían ciertas enzimas que eran parte de este proceso, como la REC-A, y esta REC-A lo que permitía era la recombinación. Recordando, chiquillos, hay una secuencia chi que se describe principalmente, todo esto es en bacterias, todo este conocimiento también sucede en eucariotas, pero en bacterias donde tenemos mayor conocimiento, principalmente en Escherichia coli, esta secuencia tiene más o menos como 8 pares de base y esta secuencia es reconocida por un complejo enzimático que se llama REC-BCD. Su compañero encontró un paper que decía que tenía otros nombres, lo cual quiero que tú me entregues como para poder leerlo y ver qué otras modificaciones si es que tenemos que agregar mayor información. Este complejo enzimático REC-BCD lo que hace es recorrer el DNA y encontrar estas secuencias calientes de recombinación, que son las secuencias chi. Ahí lo que hacen, como tiene una función helicasa, este complejo enzimático, corta y empieza a desarrollar, abre estos puentes de hidrógeno para que se empiece a abrir la doble hebra. Una vez que se abre la doble hebra, participan las proteínas de unión a hebra simple. Se unen, estoy hablando como el resumen que vimos, se unen para que no vuelvan a generar puentes de hidrógeno. Y ahí llega la proteína de la recombinación, que es la proteína REC-A. Y la REC-A va a tomar esta hebra que viene saliente, donadora, la va a integrar en esta DNA que también se va a empezar a abrir, que es la DNA receptor, y empieza a haber una unión entre el receptor y el donador. Y esto genera un ADN híbrido, y a esto se denomina ADN recombinante. ¿Ya? Entonces yo subí anoche un artículo que es bastante básico sobre el DNA recombinante. Son unos apuntes de universidad sobre DNA recombinante que vamos a subir. Con esa información nos vamos a quedar hasta ahora. Entonces, lo que tengan en la plataforma hasta el día de hoy es lo que vamos a evaluar en la prueba. Esa tiene 4 hojas, no es mucho más, pero es el concepto de ADN recombinante. Y lo que aparece en el artículo o en el resumen son todas las técnicas que se pueden ocupar para que utilicen este DNA recombinante. Y nosotros veíamos que la REC-A lo que hace es la unión Holiday. Genera este híbrido de unión Holiday, pero hasta ahí no nos llega. Y tenemos que avanzar con esta unión Holiday, y este avance es a través de otro complejo enzimático que es las proteínas RUT-A, RUT-B y RUT-C. La RUT-A y RUT-B tienen la función de avanzar con este cruz o con esta unión Holiday. Y la RUT-C lo que hace es deshacer esta unión Holiday. Lo primero que hace es una isomerización, están así, cruzados, y da vuelta una parte para que queden como abierta y hace un corte. Aquí participa la DNA polimerasa 3, porque es la que suma, siempre va a participar en todos estos procesos, y la DNA ligasa, porque la DNA ligasa va a tener que unir los NIC que quedan sin unión. Por lo tanto, hay una isomerización, un cambio y corte, y generamos después
heteroduples recombinantes o heteroduples no recombinantes, que nosotros veíamos la diferencia. Ahora vamos a ver lo que es la recombinación específica del lugar. ¿Dónde se estudia la recombinación específica del lugar? En los bacteriófagos. Los bacteriófagos utilizan esta forma para recombinarse con el cromosoma bacteriano. Lo que hacen los bacteriófagos es entrar en la célula bacteriana y poder unirse en el cromosoma y quedar en forma silente por un tiempo. A este bacteriófago ingresado dentro del cromosoma bacteriano, que está silencioso, recombinado y silencioso, se denomina profago. Entonces un profago es el ADN viral insertado en el ADN bacteriano. Ese es el profago. Entonces, cuando uno diga este bacteriófago es lisogénico, ¿qué significa? Que recombina, se queda calladito hasta que llega un momento y se activa, y ahí empieza la fase lítica de la infección por el bacteriófago. En la fase lítica, este profago sale, se corta, igual como se insertó, se corta, se escinde y queda liberado y empieza a replicar y ocupar la maquinaria de la bacteria para poder tener muchos DNA virales. ¿Ya? Entonces ese es el concepto de profago. Ya les dije que se estudian bacteriófagos, principalmente, como la mayoría de los estudios de bacterias son en Escherichia coli, aquí es el bacteriófago lambda. Entonces estudia el bacteriófago lambda y tiene como característica un corto tramo de homología. Estamos hablando de unas 6 pares de base. Súper cortito comparado con la recombinación homóloga, que son bastante más. En cambio aquí con 6 pares de bases que tengan homología entre el bacteriófago y el DNA bacteriano, ellos se pueden recombinar. El proceso, o digamos el complejo de unión, cuando se empiezan a insertar ADN viral dentro del ADN bacteriano, el complejo se denomina intasoma. Intasoma de integración, acuérdense de los conceptos para que tengan la relación. Intasoma es el complejo de unión entre el bacteriófago y el DNA bacteriano. Hay una enzima que se encarga de realizar esta integración, que se llama integrasa. Y esta integrasa viene con el DNA viral, viene, digamos, con el virus. Y hay un factor de integración del hospedador que facilita esto. Chiquillos, es súper importante entender que los virus tienen tropismo celular. Significa que un virus no va a infectar cualquier célula. Lo mismo va con los bacteriófagos, también son virus. Por lo tanto, la célula permisiva tiene que tener tanto un receptor para que ingrese el DNA, como también tiene que tener un factor de integración del hospedador para poder integrar el DNA viral. O si no, no son permisivos. ¿Ya? Y esto facilita. Entre ambos se genera este intasoma o esta integración. Existe una tercera enzima que se denomina escisionasa, que es para escindir, es para cortar. Y esto necesita que se abriegue con las siglas CIS para sacar el profago. Tenemos el profago ya listo, puesto, están durmiendo en estado lisogénico, se activa el bacteriófago, se tiene que salir del cromosoma, porque si se mantiene en el cromosoma no va a poder multiplicar o replicar su DNA. Entonces ahí actúa la escisionasa. Nosotros vamos a conocer brevemente, hay 2 artículos en castellano que subí a la plataforma sobre este tema. Hay uno que es bien general, bastante bueno, y otro que ve la aplicación médica de esto, o la aplicación, digamos, en patogenia. Las dos son interesantes, tienen que leerlo. En la prueba pasada yo hice una pregunta de la lectura de un artículo. Ahora tienen este artículo, yo puse solamente eso y algo de resistencia. Acuérdense que también viene lo que es mecanismo de resistencia en esta prueba. No antibióticos, que también les vamos a preguntar, pero mecanismo de resistencia. Tenemos ADN del fago en color rojo. Y aquí tenemos una secuencia que sería como la secuencia Escherichia coli, o el ORIC endoplasmio, pero es la secuencia que es para recombinar o la secuencia para unirse. Y eso se denomina ATTP. Y acá, en el DNA bacteriano, tenemos la secuencia que también le es complementaria, donde se puede unir, que es el ATTB bacteriano, del bacteriófago. Después viene la integración, que requiere la integrasa y el factor de integración del hospedador. Viene la unión cruzada y después queda como profago. Y ahí queda totalmente integrado. Si ustedes quieren cortar esto para que vuelva a ser el bacteriófago solo para poder replicarse, ya tienen que, aparte de la integrasa y el factor de integración del hospedador, tiene que estar el CIS también actuando para cortar.
porque tiene que salir. Eso es simplemente. Acá nosotros podemos verlo con más en detalle, tiene secuencias de homología bastante pequeñas, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de bases que se pueden unir, complementar y generar el trofado. Dentro de la recombinación, ya vimos los dos tipos de recombinación, no es mucho más que eso. Recombinación homóloga, secuencia grande, células REC-A positivo, REC-BCD, RUB-A, RUB-B, RUB-C, que son los componentes. Con eso estamos listos. Recombinación específica del lugar, secuencias cortitas. Se dice que son media docena de nucleótidos los que necesita tener parecido un gen con el otro para poder recombinar. ¿Qué tiene que tener? La integrasa. Entonces, ¿quién utiliza recombinación específica del lugar? Los bacteriófagos. Tenemos tres formas de adquirir ADN exógeno que ustedes ya las conocen, que no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, no vamos a ver los videos porque ustedes ya los vieron, son bastante sencillos. Uno es la transformación, otro es la transducción y otro es la conjugación. Si yo les digo que la recombinación específica del lugar está mediada por el bacteriófago, ustedes ya saben que la transducción es recombinación específica del lugar y la transformación y la conjugación es recombinación homóloga. Vean, digamos, la transformación recordando, porque ustedes ahora es cuando tienen que dominar mucho estos temas. Proceso por el cual ciertas bacterias competentes, no cualquier bacteria, no todas tienen la enzima ni la maquinaria para adquirir ADN exógeno, son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias que murieron, otras bacterias que están lisadas y que liberan fragmentos de ADN. Estos fragmentos de ADN están libres y hay bacterias que son competentes que los pueden tomar y recombinar con ellas. El DNA deriva de una bacteria donadora a una bacteria receptora, la cual es llamada transformante. La bacteria receptora se denomina transformante, para entender cuando uno lee. De repente uno le dice la bacteria transformante. Es aquella que tiene la facultad de ser transformada con ADN exógeno. Los ejemplos de bacterias que tienen esta capacidad y que son bacterias, digamos, receptoras, el Haemophilus influenzae, sin acentuar. Influenzae, Neisseria, Streptococcus pneumoniae y ciertas especies de bacilos. En Haemophilus influenzae es preocupante, produce meningitis. Entonces es interesante que esta bacteria pueda adquirir, porque vamos a tener resistencia. No la tenemos ahora. Ustedes no le hacen antibiograma a la Haemophilus influenza hasta el momento, pero puede llegar un momento que empiece a generar mayores tasas de resistencia. En algunos lugares más especializados se hace estudios de sensibilidad. Streptococcus pneumoniae tampoco hay tan escrito tanta resistencia, pero igual se está estudiando. Este sí se está vigilando en todas partes, porque empezó la resistencia a la penicilina. Algo que nosotros tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, 100% sensible a la penicilina, el Pneumoniae ya no es así. Y el Pneumoniae produce meningitis. Entonces tenemos bacterias que son bastante patógenas. Neisseria también, Neisseria es meningitis. Y Neisseria es gonorrea. Yo creo que aquí hablan de los dos tipos de Neisseria y se ha visto resistencia en la Neisseria gonorrea. Entonces, esta resistencia, lo más probable, como ha sido un cambio más lento, está presente en el bacterio, digamos, la transformación. Entonces, la transformación tenemos una célula que es donadora, que se fragmenta el DNA que queda libre, y una bacteria que es capaz de recepcionar y recombinar su ADN exógeno con ADN propio, por lo tanto, se transformó. ¿Ya? Lo mismo tenemos nosotros una célula que es lisa. Cuando nosotros hablamos de célula lisa o rugosa, ¿han escuchado ese término? ¿Lo han leído alguna vez? Es súper importante. Cuando nosotros hablamos de una bacteria o una cepa lisa, lo más probable es que sea una cepa patógena. Cuando hablamos de cepa lisa, cepa patógena. ¿Ya? Y cuando hablamos de cepa rugosa, la cepa rugosa es una cepa, digamos, no patógena. ¿Ya? Generalmente las cepas rugosas se ocupan para vacunas. Como el Mycobacterium tuberculosis que se ocupa para vacunas, pasa lo mismo. Acá tenemos que una bacteria lisa, patógena, lisó y liberó todo su DNA y acá generó un gen que era importante porque está marcado con rojo como S. Significa que este tiene genes que codifican patogenicidad, que le daban la característica de ser una cepa lisa. Por lo tanto, esta cepa que es rugosa, que no es patógena, adquiere, digamos, es permisiva para este gen de patogenicidad y ahora se transformó y se transformó fenotípicamente igual a ser una cepa lisa. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar.
Ustedes esto lo pueden hacer en el laboratorio. Ustedes pueden forzar que un DNA exógeno ingrese en una bacteria. ¿Cómo? A través de electroporación, aplicando electricidad. Ustedes pueden permitir. Y también por cambios osmóticos térmicos. Ustedes pueden aumentar la temperatura, no tanto para matar a la bacteria, pero sí para permitir que ingrese DNA exógeno. Y que ahí empiece la recombinación. Entonces ustedes sí pueden manejar. Entonces, si yo, chiquillos, en la clase del día de hoy les comento esto, existe una alta probabilidad que yo pregunte esas cosas, porque ustedes son tecnólogos. Entonces, aparte de saber los conceptos, tienen que saber las aplicaciones en el laboratorio. Porque a eso tenemos que formarnos nosotros. No es a repetir cuál es la recombinación. Diferencia recombinación homóloga de recombinación específica de lugar. Esa pregunta jamás la van a encontrar en una prueba. Jamás. ¿Pero qué van a encontrar? Que hay un ensayo de laboratorio, que se necesita tener una bacteria patógena y que antes era una bacteria no patógena, y cómo se puede realizar en el laboratorio. Por favor, discuta el protocolo. Entonces ustedes ven y discuten el protocolo, se estresan y no piensan. Y lo que yo le estoy preguntando a lo mejor es esto mismo. A ver, yo tomo la bacteria que es patógena, yo la liso a través de calor, y después yo tomo la bacteria que es no patógena, junto a ambos cultivos líquidos, y después yo por electroporación leo lo que significa en la tasa psicológica.